Entonces te decía que la lógica es que si tú ves una función que es como una caja que transforma información, donde vas a tener una data entrada, la lógica es que salga algo de esa función. Y para que salga algo tiene que ir con un return, ¿ya? Porque el return te va a sacar algo, te va a devolver un valor. En cambio, si tú haces un print, lo que va a hacer ahí es simplemente mostrar, te va a mostrar el valor, pero para la siguiente caja que va a usar esa información, no le va a servir que te muestre la información, porque la siguiente caja quiere tomar ese dato, a lo mejor quiere sumarle uno, a lo mejor quiere aplicarle alguna operación, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre un return y un print. Ya. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bueno, entonces te estaba diciendo que en la tarea tú vas a tener dos archivos, el principal y el funciones. El principal es el que es como el programa principal que nosotros hablamos, el programa global. Es el que llama a las otras funciones. Y en este caso, el funciones lo estarías usando casi como una librería. Si te das cuenta, cuando ingreses al archivo funciones, te vas a dar cuenta que solamente hay declaradas funciones. Y que si te das cuenta que en el principal haces la misma lógica que cuando usabas el random. Entonces, from random import int, en este caso de from funciones import asterisco. ¿Qué significa el import asterisco? Que estás yendo al archivo funciones, que es el que tienes que tener en la misma carpeta, por eso es importante cuando bajes los archivos, los dos archivos los dejes en la misma carpeta. Entonces tú vas a hacer from funciones import asterisco, significa que vas a ir al archivo funciones y vas a importar todas las funciones que están dentro de ese. Eso es lo que significa el asterisco. ¿Ya? Ahora, en ese archivo funciones hay una única función implementada y el resto las tienen que implementar ustedes. Bueno, hay dos. Una que es de los números que te define un número primo y la otra que te define una sumatoria de los divisores. ¿Ya? Que ahí ustedes tienen que darse cuenta si les va a servir o no. Entonces, ustedes tienen dos funciones implementadas y el resto los tienen que implementar ustedes. Ya, ¿Sí? ya, profe, Técnicamente, gracias. el archivo que tienen que editar ustedes es el funciones. El principal está ahí para que ustedes vean cómo se llaman las funciones. ¿De Ya, acuerdo? sí, profe. Tienes que parte mirando el principal para que tú sepas lo que está haciendo. Y si tú quieres probarlo, a ver si funciona, ándate a funciones y comenta a lo mejor los def no están, no sé si están comentados o no, pero Sí, 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 están comentados. entonces si tú te vas al principal y llamas a las funciones que están implementadas, te vas a dar cuenta de que funciona. De hecho, en este momento, lo único que debería que no funcionara es porque no están implementadas las funciones que le estamos pidiendo, que esa es tu labor. Ya, gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ya, muchachos. Entonces vamos a comenzar la sesión de hoy, que tiene que ver con el concepto de funciones. Para poner en contexto, vamos a explicar más o menos lo que estamos haciendo. Nosotros hasta lo que veníamos trabajando la semana pasada eran programas del siguiente estilo. Nosotros acá arriba, o sea, nosotros podemos eh, imaginar que este fuera, por ejemplo, programa 1.py. Este era nuestro programa. Y los programas que veníamos trabajando hasta el momento solamente tenían acá, por ejemplo, en la parte, acá podríamos decir que venía un n es igual a un int, input, ¿de acuerdo? Y acá abajo le agregábamos, por decirte, eh, colocábamos r va a ser igual a n más y veníamos trabajando de esta forma, ¿cierto? Print, y aquí vamos a hacer un print r, por ejemplo. Esta era la forma que veníamos trabajando los programas hasta hace la semana pasada, hace una semana. En este módulo nosotros estamos introduciendo un concepto importante que es muy similar a lo que habíamos visto anterior, pero el concepto de función, que vamos a entender por una función. Vamos a entender una función y por eso hablaba de caja negra. Vamos a ver acá una caja, ¿cierto? A la cual le vamos a llamar, por ejemplo, F1, ¿ya? De
C, la variable que quiera, ¿cierto? Y vamos a tener otra caja, por decirlo así. Ahora, y ahí estaremos haciendo otra función. Esta función la vamos a llamar f2 de x, y. ¿De acuerdo? Lo que estaríamos haciendo acá, muchachos, ahora es que tenemos dos ámbitos de acción. Vamos a tener los ámbitos de acción locales, que serían, y aquí me refiero a ámbito de acción, que es las variables, dónde van a estar y cuándo pueden actuar o no. Ese sería local. Y acá vamos a tener acción local. Y acá vamos a hablar de ámbito global, digamos, fuera de toda la función global. Entonces nosotros anteriormente veníamos trabajando solamente en el entorno global, en el entorno principal. Por eso de alguna forma le llamamos main al archivo anterior. ¿Ya? O sea, principal. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? Es que nosotros vamos a ir ejecutando, por ejemplo, vamos a ejecutar la sentencia, vamos a ejecutar la primera sentencia n, digamos acá. Supongamos que acá llama una función, entonces yo acá vengo y llamar a la función f1. Entonces de aquí lo que vamos a hacer, una vez que llama la función, vamos a tener que de aquí partir hacia la función que nos llama. Y acá dentro vamos a tener que empezar a ejecutar la sentencia. Por ejemplo, vamos a ejecutar la sentencia que esté acá, la 1, después la sentencia 2, ¿cierto? Así vamos a ir bajando. Y cuando, aquí lo que hablábamos al principio, dentro de una función, ¿cuándo termina la función? Cuando encuentra la palabra return, eso me está indicando que termina la función, ¿ya? Entonces, ese return que está dentro de la función indica, vuelve donde te llamaron. ¿Y dónde fue que me llamaron? Acá está la flecha. Entonces, técnicamente, ese return lo que hace es devuelve el valor a donde te llamaron. Y como esa es la conversación, porque si ustedes se dan cuenta, el flujo va de acá, del ENR, acá dije que supongamos que llamamos a la función, vamos a la función F1, comenzamos a desarrollar la función hasta que se acaben las sentencias o hasta que encontremos el return. Cuando encontramos el return, devolvemos a la sentencia que nos llamó. ¿Pero dónde devolvemos? A la sentencia global que nos llamó. ¿De acuerdo? Entonces, de acá, después continuaríamos nuestro programa principal, ahora imprimiendo, después haciendo otra sentencia que puede estar acá, y supongamos ahora que acá nuevamente tenemos un llamado, por ejemplo, z va a ser igual a f2 de n, r. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos acá? Ejecutaríamos esta sentencia, y acá, como hay un f2, acá lo que estaríamos haciendo es llamar a la función f2 con esos dos parámetros. E iríamos arriba de la función f2, y ¿qué haríamos ahora? Ejecutaríamos nuevamente la sentencia f2. Y aquí empezaríamos a hacer esta sentencia. Habría que ver, porque nosotros hablamos de caja negra, ¿ya? Porque no vemos lo que está dentro. Les voy a explicar los ámbitos. Pero acá la F2, cuando yo la llamo, se empieza a ejecutar, hasta que nuevamente encuentra algún return o simplemente se acaba la sentencia. Supongamos que acá esta función no devuelve nada. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Simplemente cuando se acaban las sentencias, ustedes vuelven acá, pero si no devuelve nada, yo no podría llamar a la función de esta forma. ¿Ya? Porque, ¿qué estoy haciendo acá? Acá estoy diciendo guarda en Z lo que me devuelve la función F2. Eso es cuando hacemos una asignación. Si la función no tiene un return, estaría haciendo mal esto. ¿Sí? Entonces, generalmente, como hablábamos al principio, uno hace funciones para que te devuelvan un valor. Siempre estamos hablando de una caja. Esta caja nosotros tenemos que identificar la entrada, y en este caso nosotros a la entrada les damos un valor, le llamamos de una forma en particular. ¿Cómo llamamos a las entradas de las funciones? Por ejemplo, ese C sería la entrada. ¿Cómo le llamábamos a los C?
El x, y sería una entrada de la función. ¿Cómo le llamábamos? Le llamábamos parámetros. Entonces, ustedes siempre que tengan una función tienen que identificar los parámetros. Y en este caso, f1c es parámetro. ¿Ya? El x, y es parámetro. Y la salida es la variable. Acá la salida, vamos a hablar de que la salida aquí es la variable, ¿ya? Variable o valor de retorno. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Cuando no hay un return, entonces este no va a tener una salida, sino que vamos a hablar de algunos casos particulares de funciones que serían procedimientos más que nada, donde tú vas a dar formato, vas a hacer ciertas cosas. Pero lo normal, y lo que nos vamos a enfocar, y lo que hemos hecho harto de énfasis en la UVA, es que las funciones sí van a devolver algo, o sea, por eso estamos hablando del return. Y esa es la diferencia entre el return y el print. Si ustedes hacen una función que hacen un print, técnicamente van a decir, pero profe, me funciona. Le funciona siempre cuando ustedes quieran mostrar un valor. Si ustedes están haciendo una función, por ejemplo, una especie de reporte, ustedes están hablando, por ejemplo, veámoslo de esta forma en el cajero automático, cuando ustedes dicen, oye, ¿quieres que imprima el voucher de la transacción o quieres que te muestre por pantalla? Si ustedes eligen que te muestre por pantalla, técnicamente lo que están haciendo ahí es haciendo un print. Entonces, ese print está en la función y te muestra solamente. Si se dan cuenta, al hacer un print, esa función le está mostrando el voucher por pantalla, pero ustedes no pueden tomar el voucher, no pueden hacer nada, no lo pueden guardar. ¿De acuerdo? Pero también hay funciones que hacen eso. Pero tengan en cuenta de que no es lo mismo usar un return que usar un print. Ustedes cuando hacen un print dentro de una función están mostrando el valor. Por lo tanto, yo lo voy a poder ver, no la voy a poder manipular. No se va a poder producir esta conversación entre el programa global y una función. Yo acá, si se dan cuenta, llamo a la función f2, esta función hace algo, bueno, y si con el return, volvería acá y podría guardar el valor que me devuelve en z. Por lo tanto, ahora mi variable z obtiene lo que me devolvió la f2, y como yo tengo en z lo que tenía la f2, yo ahora z lo puedo manipular, le puedo agregar, le puedo restar, se lo puedo pasar a otra función. ¿Se entiende? Porque yo podría acá ahora de la z llamar a la función f3, que es la continuación. Pero si yo hago un print acá, al no tener, se da cuenta que no lo voy a poder almacenar en z, porque si la función f2 no me devuelve nada, de hecho no la podría llamar así. Aprovecho de repasar acá que cuando la función no devuelve nada, yo tengo que llamarla de esta forma, f2 de n, r. Así sería el llamado a una función que no devuelve nada. Porque como no devuelve nada, no necesito almacenarlo en una variable. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que estos casos son los menos. No necesariamente, o la idea de las funciones no es que tú llames para que no recibir algo a cambio. Y esa es la gracia, ¿por qué la gracia que te devuelvan algo? Porque tuvo un problema grande, y ese es lo que estamos buscando que ustedes desarrollen en esta unidad. Ustedes un problema grande lo pueden descomponer. Lo pueden descomponer en partes más pequeñas. Y obviamente esas partes pequeñas tienen que interactuar entre sí. ¿Y cómo van a interactuar? Yo te paso una data entrada, tú me transformas esa data entrada y me devuelves la salida. Y luego con esa salida, yo ahora puedo pasar a otra función, que sería, esa salida sería la entrada en mi otra función, me la vuelven a transformar y me vuelven a dar la salida. Entonces, como yo necesito esa salida tuya, pasársela a otra función, si tú me haces un print, no logro tener ese valor. ¿Les queda más o menos claro, muchachos? ¿Sí? ¿No? Por favor, si tienen Sí, dudas. profe. Sí, profe. Ya, ahora, otra cosa importante a destacar, ¿por qué esto es local? Esto es local. ¿Y por qué hablo de funciones caja negra? Porque lo que está dentro de la función, me refiero a las variables, yo no lo veo. Supongamos que acá tengo una C, y si ustedes dicen, ah, profe, pero ¿para qué hacemos return si la función f1 es la única que tiene la función C? Entonces, o sea, la variable C. Entonces yo podría hacer acá abajo, profe, podría hacer print C, porque ese es el valor que a mí me interesa, y ese valor está en la función f1. ¿Para qué le hago que me retorne algo? Ahí hay un error. Y eso es justamente lo que hablo de que las funciones son caja negra. Por lo tanto, si yo hago print C y acá dentro de mi global no hay ninguna variable C, me va a dar error, porque yo no veo lo que está dentro de las funciones, son caja negra, y por eso esto es local.
solamente la función ve sus variables. Solamente la función ve sus variables. De hecho, F1 no tiene idea cuáles son las variables que usa F2. De hecho, ustedes, ¿cómo ven este tema de caja negra? Ustedes en la calculadora, cuando usan funciones, por ejemplo la función POW, esa función ustedes no tienen ni idea qué variables tiene dentro. ¿De acuerdo? Ustedes no lo manejan. Entonces, la gracia es que ustedes le pasan el valor. Y eso es lo que vamos a mostrar a continuación. Vamos a trabajar con los valores. Lo que no importa cuando yo llevo una función es el valor que le paso, no cómo se llama la variable. Porque esta función F1, el valor que yo le pase, lo va a guardar en C. Entonces, la función no se va a preocupar del valor, sino que va a preocuparse, oye, a C súmale 1. ¿Y cuánto vale C? No sé, pero le voy a sumar 1. Después a C le voy a dividir por 5. Y así empieza a trabajar. Entonces, que quede claro que el ámbito local de una función, o sea, las variables que están definidas dentro de una función solamente son visibles para la función. La F1 no tiene idea de las variables de F2 y menos el programa global tiene idea de las funciones que están dentro de cada una función. Ahora, ¿por qué acá hablo de ámbito global de alguna forma? Porque si yo acá en alguna función, por ejemplo, acá hubiese puesto, por dar un ejemplo, un print n mayúscula, ¿ya? Si yo hago este print n y dentro de mi función nunca declaré la variable n, nunca hice un n5, nunca hice nada, como no está la n en lo local, va a ir afuera a lo global. Entonces, las funciones podrían técnicamente trabajar o manipular de alguna forma, bueno, que al manipular, para manipular usted tiene que hacer una asignación, pero al hacer una asignación, como que de alguna forma se está definiendo dentro de la función, por tanto, veámoslo solamente con print, para no enredarlos. Si yo hago un print de una variable que no está definida en la función F1, va a ir afuera y me va a imprimir el valor de la función de la variable que está afuera. ¿De acuerdo? Por eso es como hablamos de global. Pero no nos vamos a preocupar y no va a ser, digamos, ejercicios de ese estilo, pero para que lo tengan claro, que a veces a ustedes les funcionan las cosas porque ustedes no están acá, pero están usando el valor de acá afuera. ¿De acuerdo? Eso es como una introducción. Veamos ahora los ejercicios que vamos a trabajar acá en funciones. Están viendo el PPT, ¿cierto? Sí. Ya, entonces acá tenemos un primer programa para ustedes y nos están indicando que este sería un programa que nos retorna el mínimo común denominador de dos números con algoritmos de Euclides, pero este algoritmo tiene errores. ¿Ustedes me podrían identificar cuáles son los errores que están visualizando? Falta el int Ya, en A y B. ya, entonces vamos a marcar acá en rojo el error. Usted me está indicando entonces que acá habría un error. ¿Sí? Bueno, el estricto rigor lo vamos a hacer solamente en la parte del input. Ahí, ¿por qué faltaría un int, Israel? Para que reconozca el dato como un número, porque yo estoy reconociendo Perfecto. como texto. Ok, ya, ese es un error. Ese sería un error de tipo dato 1. ¿Qué otro error visualizan ustedes? ¿O no ven ningún error, muchachos? ¿Para ustedes estaría bien esta función? Muchachos, ¿alguien más? ¿Algo que señalar? Falta el retorno. Lo que estuvimos hablando anteriormente, si se dan cuenta, acá hay un print. Ese sería un error, porque generalmente las funciones están hechas para hacer un return. Acá dice retorna el mínimo común denominador. Al decir retorna, estaría mal, porque acá el print no me lo está retornando, sino que me lo está mostrando. Entonces, técnicamente ustedes cuando les digan crea una función que retorne un valor, están obligados a usar un return, porque dice que retorne, que devuelva, que sería distinto que diga que muestre. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro error, ¿sí? Algo más que señalar. Estaría malo, estaría malo, estaría malo. ¿Esos serían los errores o falta uno acá?
¿Algún error más, muchachos? Los voy a ayudar. Acá, ouch. Aquí hay un error. ¿Por qué estaría eso malo, muchachos? ¿Por qué estaría malo? ¿Entienden o no? ¿Vieron los videos de la uva o no los vieron? Chicos, ¿siguen ahí? Profe, eso sería porque pide variables que ya están definidas dentro de cuando dice def y la función. Correcto. Porque acá cuando ustedes están pasándole A y B, están asumiendo de que esos valores se los va a dar al usuario. Supongamos que entonces, si yo hubiese hecho esto, hubiese hecho, por ejemplo, R es igual a Euclides, y coloco 4,7, ¿ya? Al llamar a la función Euclides 4,7, lo que estoy haciendo de alguna forma es que la A vale 4 y estoy haciendo que el B vale 7. Entonces, si ya tienen valor, ¿para qué vuelvo a hacer un input? Al hacer este input acá, lo que estoy haciendo es estoy pidiendo nuevamente los valores. Primero estaría mal, porque el concepto de función es que reciben una data de entrada, la reciben. Y acá la estoy recibiendo, se lo estoy dando yo en el llamado de la función. Entonces, no debiera hacer un input después, porque las variables A y B ya tienen un valor. Al hacer eso, lo que estoy haciendo es que quizás después una persona cambie los valores de entrada y uno piense de que el resultado de esta función va a ser, por ejemplo, acá podría haber cambiado la A y B y me da un valor 10. Entonces yo podría pensar que 4,7 me da 10. Pero como yo acá cambié los valores, seguramente esos valores van a tener otro resultado que me puede llevar a inducir error. Pero más allá de ese valor técnico que estoy diciendo ahora, es porque ustedes, por definición, no deberán pedir los valores. O sea, ¿para qué tenemos los parámetros? Los parámetros son los valores de entrada que son necesarios para que la función, valga la redundancia, funcione. Entonces, las funciones no debieran tener input dentro, ¿sí? Porque si tú quieres hacer un input, ese input podrías pasárselo como parámetro. Ese es el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos las dos cosas que ustedes no debieran cometer. No se debe leer los valores, porque para eso están los parámetros, y no se debe usar el print, sino que tiene que usar el return. ¿De acuerdo? Acá tendríamos la implementación correcta del algoritmo. Si ustedes se dan cuenta, recibimos dos valores, y mientras el valor B sea distinto de 0, ustedes lo que van a hacer, van a empezar a hacer el módulo de A de B, A módulo B, A módulo B. ¿Sí? Entonces, si eso pasa, ustedes van a decir que A, guardan en el resto, ¿cierto? El A ahora, guardan en el valor A el valor de B, y después en el valor de B el resto. ¿Sí? Y retornar. Este retorno se va a hacer cuando el B se produzca que es igual a 0. ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense, otra cosa importante que tienen que tener ustedes en cuenta en la creación de funciones es que nos están diciendo que acá tenemos la ecuación de segundo grado, donde nosotros pasamos el A, el B y el C. ¿Cuál era el coeficiente A, muchachos? En una ecuación de segundo grado. El que acompaña a la variable que está al cuadrado. Claro, ustedes tienen así AX cuadrado, bueno, aquí, A por X al cuadrado, ¿cierto? Más B por X más C, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos una ecuación, me quedó la X mayúscula, pero es una X, ¿cierto? AX cuadrado más BX por C. Esa sería nuestra ecuación. Entonces, fíjese, si yo quiero crear la función ecuación segundo grado, yo tengo que entender que, y me dicen que ABC, importa el orden, porque ¿qué pasa si yo llamo a la función y digo ecuación segundo grado, y a mí se me ocurre, total, da lo mismo el orden PSA. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen ese llamado a la función, están diciendo que el valor B lo voy a guardar en A, el valor C lo voy a guardar en B, y el valor de A lo voy a guardar en C. Por tanto, estoy cambiando toda la ecuación. Ese es un impacto.
Piensen también ustedes en la función, supongamos, función power, que sería la función potencia. Ustedes dicen, te voy a pasar la base, te voy a pasar el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ustedes no es lo mismo llamar a la función power 3,2 que llamar a la función power 2,3? ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque la función potencia me dice que el primer valor que yo le pase lo va a guardar en base y el segundo en exponente. Por lo tanto, dentro de la lógica de la función, cuando yo haga la función potencia, lo que voy a hacer es que la base es la que se va a repetir, ¿cierto? En cambio acá, power 3,2 a mí me estaría entregando el valor 3,2, si lo digamos 3 elevado a 2 sería 9, y power 2,3 sería 2 elevado a 3, que sería 8, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta que en una función importa el número de parámetros, porque además, ¿a qué se refiere con que importa el número de parámetros? Se refiere a lo siguiente, que si yo llegase a llamar a la ecuación segundo grado, ¿cierto? Y yo coloco A, B. Este llamado estaría malo. ¿Por qué estaría malo? Porque la función recibe 3 parámetros y le estás pasando 2. Entonces decir, oye, te falta un parámetro. Igual que si yo le paso 4, también va a estar malo, porque la función va a recibir 3 entradas. Si yo no le paso las 3 entradas, no va a funcionar. Y lo otro importante de una función es que si me dicen que el A, B, C, o sea, más que una variable cuando ustedes crean una función, ustedes le están dando sentido a esa variable. El primer valor que te va a pasar es el coeficiente A de la ecuación, el segundo el coeficiente B y el tercero es el coeficiente C. Entonces, si yo paso los valores, que yo quiera, como acá, 3,2 y 2,3, para efectos del algoritmo, se van a cambiar las cosas y te va a dar resultados distintos. Entonces ustedes tienen que siempre tener en cuenta cuál es el orden de los parámetros, cuál es la cantidad de los parámetros y otra cosa importante es el tipo. Porque hablando de los tipos de datos, ustedes pueden asumir que A es el string y B es un número. Y ustedes tienen que pasarlo así. El string siempre va a ir al principio y el número en segunda posición. ¿Estamos de acuerdo con eso también? ¿Se entiende? Ya. Pasamos entonces a lo siguiente, que ya de alguna forma lo hemos trabajado, y acá vamos a hablar de los parámetros o argumentos, que es lo mismo, ¿ya? Tenemos acá Euclides A, B, que nos está diciendo que lo que vimos anteriormente, que la función que creamos recibía 2 parámetros, A y B. Nosotros tenemos que tener en cuenta, acá, cuando está el def, acá yo estoy definiendo la función. Ahí la estoy creando. Acá, abajo, porque una vez que yo la cree, ahí la estoy definiendo. Después tengo que usarla. ¿Y cómo usamos una función? Usted dice, profe, creé la función pero no sé usarla. Para usarla, ustedes tienen que llamarla, y acá importa el nombre. Ahí estoy llamando a la función. Si ustedes se dan cuenta, la función tiene un nombre. ¿Y para qué es el nombre? Para yo poder llamarla. Ahí, Euclides. Y luego, la función me define 2 datos de entrada. Yo me tengo que preocupar que cuando llame a la función, le tengo que pasar estos 2 parámetros. Le tengo que pasar 2 parámetros. Y estos parámetros tienen que ser del mismo tipo de dato que yo esperaba para la función. ¿Ya? Si acá los 2 eran numéricos, yo paso 2 números. Si acá yo dije que iba a recibir 2 enteros, bueno, tendría que pasar 2 enteros, 2 flotantes. Ahí va a depender del contexto de la función, ¿cierto? Pero acá, fíjense, no importa que yo haya pasado una variable, porque ¿qué estoy haciendo al llamar a la función Euclides? Estoy diciendo que el valor que está en la variable num1, el valor, guárdalo en A. El valor que está en la variable num2, guárdalo en B. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Yo estoy pasándolo. Entonces, acá sería lo mismo. Fíjense, acá estoy llamando a la función Euclides. Como esta es valor B, que ustedes están viendo acá, como este valor B que ustedes están viendo acá, ustedes, el valor que tiene la variable B, lo están pasando en primera posición, por lo tanto, ese valor B es el que ustedes van a pasarle a y lo van a almacenar en la variable A. No porque se llame B, lo voy a guardar en B, y porque se llame A, lo voy a guardar en A, sino que es por posición.
Es exactamente el mismo concepto de matemáticas, ¿ya? Ustedes se acuerdan que en matemáticas tenían que, decían generalmente I es igual a f de x, t, ¿sí? Y esto es igual a, decían ustedes, a x al cuadrado por t más 2 por x por t menos 10. ¿De acuerdo? Al hacer eso, ustedes están aplicando todos los conceptos que estamos viendo acá, que me imagino que ya ustedes los deben de manejar en cierta forma, ¿cierto? Acá primero están diciendo, guarda la variable i lo que me retorna, ¿cierto? La variable, o sea, la función f de t. Ahí estoy haciendo que el i es igual a f de x, t, ¿sí? Y esto de acá sería la definición de la función. O sea, si yo esto lo llevase a Python, para hacer ese f de x, yo tengo que hacer def f y le colocaría x, t, ¿cierto? Ahí estaría haciendo la definición del f de x, t, dos puntos y la indentación. Y acá, ¿qué haría yo? Por ejemplo, podría hacer b1 va a ser igual a x al cuadrado por t. Después podría ser, por ejemplo, valor 2 va a ser igual a 2 por x por t. Y luego podría ser, por ejemplo, return, que quiero que me retorne el valor 1 más el valor 2 menos 10. El paréntesis lo puse simplemente para que se den cuenta de que estoy haciendo la suma. O bien, podría haberlo hecho todo esto más corto, digamos, yo podría directamente haber hecho f y después abajo al tiro haber hecho esta expresión, haberle puesto return la expresión. Hay muchas formas de hacer la función. Pero para que ustedes entiendan que esto que ustedes hacen en matemática es lo mismo, pero ahora en Python. Y como les dije, ustedes podrían haber hecho más corta, la voy a hacer acá en otro color para que ustedes vean cómo quería más corta, para que ustedes digan, pero es más largo. No, def f de x, t, ¿cierto? Dos puntos, y ustedes al tiro colocan return, quieren que les devuelva, ¿qué cosa? X al cuadrado por t más 2 por x por t menos 10. Podrían haber hecho esta función o la de arriba. Ustedes eligen cómo la implementan. Acá lo hicimos paso a paso. Primero sacamos el valor de esta expresión, después sacamos esta expresión y después hicimos la resta y suma de los valores según la definición de esta función. ¿Sí? ¿A qué iba con esto? Que ustedes cuando llaman a la función, o cuando ustedes en su PSU o en su matemática de colegio, ustedes hacían i es igual a f de 2,7, ¿ya? Ustedes lo que hacían era, bueno, el valor 2, yo lo estoy guardando en la variable x, y el valor 7 lo estoy guardando en la variable t. ¿Ya? Acá es exactamente lo mismo. Acá supongamos que yo en alguna parte declaré la variable b con algún valor y declaré la variable a con otro valor. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes acá? Están de alguna forma tomando la variable b, tomando la variable a, y en base a los valores que están dentro de esas variables, ustedes los están guardando. ¿Qué quiero dejar en claro con esto? Que no importa cómo se llame la variable, sino que me importa en la posición en la que está esa variable. En este caso la variable b está en la posición 1, por lo tanto el valor que tiene la variable b lo guardo acá, y ese valor el que se lo va a pasar a la función y va a ser guardado en la primera posición, va a ser guardado acá en a. El valor que tiene la variable a está en segundo lugar, por lo tanto ese segundo lugar es el que va a guardarlo en el parámetro que está en el segundo lugar. Es por posición, ¿se entiende? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Entonces, avanzamos. Ojo acá. Cuando ustedes llaman a la función y la función tiene un return, ustedes tienen que capturar el valor. ¿Y a qué me refiero con capturar el valor?
que si ustedes llaman a la función de esta forma, ¿sí? Ahí ustedes, como la función tiene un return, ahí ustedes la función no, el retorno de la función no lo están capturando, no lo están guardando. ¿De acuerdo? Eso estaría malo. ¿Sí? Esto no es una forma correcta de llamar a una función cuando yo quiero guardar el valor. ¿Sí? Lo ideal, muchachos, sería esto, y se lo está indicando su amigo ahí. ¿Ya? Esto es, que si yo llamo a la función, acá yo debiera llamar debiese tener acá lo siguiente. Debiese tener acá la variable resultado es igual al llamar a la función. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto lo habíamos hablado anteriormente, que como la función tiene un return, y cuando yo la llamo, esta función va a sacar un valor que es el que me tiene que devolver, y ese valor, para no perderlo, lo guardo en la variable resultado. Ahora, algunos me dicen, pero profe, yo podría hacer esto, print Euclides, y acá pasar el 21 como 49. Ahí no lo estoy guardando. Correcto, eso estaría bien porque tú estás llamando a la función y el valor que te devuelve la función tú lo vas a mostrar por pantalla. Hasta ahí estaría bien. Sí. El tema está en que si tú después quieres hacer un if, por ejemplo, quisieras acá, si el valor que te devuelve y si haces R es igual, si R es mayor que 10, no sé, Z es igual a R, por darte un ejemplo. Asumiendo, y tú dices que R es el resultado de Euclides, estaría mal, porque en ninguna parte tú asignaste, de hecho la variable R no existe. ¿Sí? ¿Da? Entonces, porque acá la está mostrando. Si quisieras volver a usar la función, tendrías que, acá en vez de hacer R, tendrías que hacer nuevamente if Euclides. Es decir, tienes que volver a llamar a la función. Porque anteriormente, tú lo que hiciste fue mostraste el resultado de la función. Entonces, como lo mostraste, tienes que volver a llamar a la función. Si yo hubiese llamado de esta forma, resultado es igual a Euclides 21, yo voy a escribirlo arriba, pero técnicamente debe ir abajo, ¿cierto? Yo podría haber hecho if resultado mayor que 10. Ya, bueno, ahí se me ocurre. Podría haber hecho if, porque ahora yo puedo usar la variable resultado porque ya la tengo. Ese es como el concepto. Si yo hago un print Euclides, después yo no tengo la variable y la quiero usar, el resultado, tengo que volver a llamar a la función. Entonces es como un poco más costoso desde el punto de vista de implementación, pero en ese caso, si lo hacen así, estaría correcto. ¿Ya? Porque acá ustedes están considerando el llamado a la función. En ambos lados, porque ahí están considerando ustedes, igual que la función te va a devolver algo. ¿Sí? Pero si ustedes quieren almacenar el resultado, tienen que colocar una variable es igual al llamado a la función. ¿Se entiende o se pierden con esto? O sea que sí se puede poner como Euclides en el if, Sí, o sea, pero no va a guardar nunca el resultado, sino como que es para poder entrar al if. claro, o sea, si tú puedes llamar a la función, ahí ahí la estás usando de alguna forma el valor de retorno. El único problema que tienes con eso es que no estás capturando el valor, entonces si después más adelante quieres volver a usarlo, tienes que volver a llamar a la función. ¿Me entiendes o no? Es el único detalle. Pero si ustedes hacen esta cosa, por ejemplo, como lo vimos acá, si ustedes hacen el llamado únicamente así, que no está acompañado de un print, que no está acompañado de un if, estaría mal, porque ustedes llaman a la función y dicen, ya, pero la función te devuelve algo, ¿y qué estás haciendo con lo que te estoy devolviendo? No lo estás usando ni para comparar, en el caso del if, no lo estás usando ni para mostrar, en el caso del print. Entonces, no estás haciendo nada. Por lo tanto, no tiene sentido haber llamado a la función si no vas a usar el valor que te estoy devolviendo. ¿Me explico, no? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió, Sapka? Sí, profe. Ok. Entonces, acá lo que hablábamos al inicio, por definición, muchachos, para que el computador sepa de lo que ustedes están haciendo, siempre las funciones tienen que ir declaradas arriba. Porque el programa es secuencial, entonces nosotros vamos a imaginar que arriba están las líneas, esas líneas son como líneas de código, sentencias Python. Entonces, ¿cómo opera cuando ustedes tienen un programa con funciones?
Cuando usted tiene un programa con función, el computador pasa por la función y se da cuenta que tiene un nombre. Ah, mira, hay una función Euclides. Ah, mira, hay una función f. Y después empieza siempre el programa, siempre va a partir de lo global. Es decir, va a partir de acá, muchachos. Siempre va a comenzar en lo global. ¿De acuerdo? Entonces, parte con la primera sentencia, y recién acá cuando te dicen, oye, llama Euclides. Y usted dice, ah, de veras que hay una función llamada Euclides. Entonces de aquí saltaría de alguna forma a la función Euclides. Pum. Y de ahí comenzaría a ejecutar, como ya vimos, las sentencias que están dentro de la función. Hasta que haya un return, y de ahí vuelve a la siguiente sentencia y pasa y van a ir trabajando. Pero tengan en cuenta que las funciones tienen que estar arriba para que el programa sepa que hay funciones. Si ustedes las colocan abajo, va a empezar acá, y cuando ustedes llaman a la función, decir, oye, no recuerdo haber visto a ninguna función llamada Euclides, porque ustedes tienen la definición de la función acá abajo. Si ustedes la tuvieran acá abajo, entonces recuerden que es secuencial, y como parte, digamos, partiría de acá de lo global. Entonces de acá no vería absolutamente, o sea, acá, cuando parte de acá, no alcanza a ver esta función que está acá, entonces para él no la conoce. Ustedes llaman a alguien desconocido, porque siempre parte de lo global, aquí empieza a hacer esto, pero hace un recorrido identificando las definiciones. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Técnicamente, debería estar esto primero, ya aquí está en forma paralela, pero esto debería estar primero, y después debería venir esto. Entonces, lo que vamos a hacer acá nosotros es pedir el número, pedimos el número, llamamos a Euclides, de aquí nos vamos para acá. Fíjense, el num1 lo guardo en A, porque es por posición. Num1 lo guardo en A, num2 lo guardo en B. Hago acá el ciclo hasta que obtenga el resultado, y después cuando viene return A. Este return A dice, guarda el valor de la variable A acá. Entonces, técnicamente, lo que estarían haciendo ustedes acá es como colocar A, el valor que tiene la variable A va a ser igual a resultado. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo, porque este valor A que me está devolviendo es el que estoy guardando en resultado. Y luego me va a imprimir res, que técnicamente es el valor A, pero que estaba acá. Pero, ¿por qué no puedo colocar A? Por lo que hablábamos anteriormente, de que yo no sé cómo se llama la variable dentro de la función, porque la función es caja negra. Yo sé que me devuelve un valor, ¿ya? Entonces ustedes no pueden colocar A. Algunos dicen, profe, ¿pero para qué voy a colocar res? Coloque A. No, porque yo no sé lo que hay dentro de la función. En este momento yo estoy viendo, pero en la práctica yo no puedo referenciar una variable de una función, ¿ya? Veamos entonces si todo lo que hemos visto les ha servido, han entendido. Y tenemos acá que vamos a repasar los roles importantes del return, porque el return tiene dos roles relevantes. Me están dando el ejemplo. ¿Qué pasa si para el ejemplo me pasan un num12? Entonces, recordando, acá estaría como un programa en Python, la definición arriba y después la parte global. Nosotros comenzamos siempre de la parte global y ejecutaríamos acá el num, donde estamos pidiendo un valor. Por lo tanto, el num vale 12 según lo que me están indicando acá, ¿cierto? Num vale 12, entonces ingresamos el valor que sería el 12, num vale 12. Después de esto, lo que correspondería es la siguiente sentencia. Y acá esta sentencia lo que hace es llamar a la función par con el valor num. Por tanto, el num se guarda en n. Después vemos si el n es par. En este caso, 12 es par, por lo tanto, return true. Como encontré la sentencia return, y acá están las dos razones, los dos roles del return. El return tiene dos roles. El primero es que cuando encontramos un return dentro de una función, me saca de la función, me devuelve a quien me llamó. En este caso, ¿quién llamó a la función es par? Acá, res. Entonces, ahí devolvería el valor. Ya, una cosa entonces, el rol del return es que cuando está dentro de una función, indica que terminó la función. Y lo otro, el rol es importante, es que devuelve. ¿Y qué me estaría devolviendo en este caso la función? True. Por lo tanto, ahora res sería true. Y al hacer print res me estaría demostrando true. Entonces, 12 es true. Entonces, ¿cuáles son los dos roles de la función, de la instrucción return? El primero es
donde la función fue llamada, es decir, acá en la estrella, ahí me estaré devolviendo. Y el segundo es que ahí voy a guardar el valor true, que es el que estoy retornando. Entonces, res sería true. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos claros? Sí, Ok, gracias. Entonces, cuando da ya un return, la función termina ahí. Sí, ya muchachos. Así, cuando encuentro un return, termina. Por ejemplo, acá yo voy a terminar ya sea porque es par o porque no es. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muchachos, vamos a hacer un break. Vamos a ir a dar el control. Así que voy a ir acá a habilitarlo para que lo tengan presente. No lo han hecho todavía, ¿eh? ¿O sí? ¿Han podido acceder? ¿Aló, chicos? no me he fijado. Vean, por favor, si pueden Dice acceder. que se puede. ¿Pueden o no? Digo que me sale que el control está disponible. Ya, por favor, háganlo. Sí, a mí también me sale disponible. Gracias.
¿Estamos listos, muchachos? Ya, ok, rápidamente entonces estábamos haciendo este ejercicio. Habíamos dicho que siempre comenzaba un programa desde la parte global. En este caso pedíamos el dato, después llegamos a la instrucción donde se llama la función. Acá el valor de num lo recibíamos y se lo pasábamos a la función que lo guardaba en n. Luego el num, que era 12, lo verificábamos en esta condición. Como esta condición era verdadera, ingresaba y encontrábamos return, que significaba que el return nos sacaba de la función, hasta ahí llegaba la función, no sigue ejecutando nada más abajo. Es decir, cada vez que yo encuentro un return, y en este caso, hasta ahí llega, no se ejecuta nada más de lo que está abajo. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso que está colocar algo después del return falso, no tiene sentido, porque todo lo que esté después del return falso nunca lo va a ver. ¿Ya? Entonces acá, como hay un return true, sale, lo asigna a esta función spar, y se lo guarda en res. Y después imprimiría el valor de res. ¿Sí? Entonces, la instrucción return tiene dos funcionalidades. Una es que me devuelve a quien me llamó. Acá en el caso de return true devuelve a quien la llamó, que acá donde se puso la llamada, por eso está la estrella. Y lo otro es que este valor true se lo entrega a la variable res, que estaríamos almacenando el valor que devuelve la función. Veamos lo siguiente, muchachos. Tengo acá la función def y les pregunto a ustedes qué retorna el llamado mayor 132. ¿Qué estaría retornando esa función? ¿Cuál de todos los return es el que estaría ejecutándose? Retornaría 2. ¿Cuánto O sea, retornaría? 3. Ya. ¿Cuál return? El return B. Claro. ¿Están todos de acuerdo? Safka iba a decir algo, ¿está de acuerdo? Ah, sí. Ok, veamos. Cuando yo llamo a la función acá, si llamo a la función mayor 132, lo que está pasando es que este valor que está en la posición 1 se guarda en A, el valor que está en la segunda posición se guarda en B, y el valor que está en la tercera posición se guarda en C. Recuerden que es por posición, entonces el 1, A vale 1, B vale 3 y C vale 2. Entonces acá preguntamos, A, que es 1, ¿es mayor o igual que 3? Falso. Y como hay un AND, falso y cualquier cosa siempre es falso, por lo tanto no entraríamos a esa sentencia. Pasaríamos a la siguiente sentencia que está a la misma altura, que es esta del if. Y acá evalúo, 3 es mayor o igual a A, 3 es mayor o igual a 1, verdadero, y 3 es mayor o igual a C, 3 es mayor o igual a 2, verdadero. Verdadero y verdadero hace que la condición se convierta en verdadero, por lo tanto ingreso y retornaría B. ¿Cuál es el valor B? 3. Entonces me dice acá que el mayor es 3, ¿de acuerdo? Y no alcanza a ejecutarse esta parte de return. ¿Estamos claros? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué retorna el llamado mayor 123? ¿Eh? Retornaría C. C. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Llamado a la función 123, ¿cierto? Acá el A, que es 1, es mayor que 2, es falso. Pasamos al siguiente. 2 es mayor que 1, verdadero. Y 2 es mayor que 3, falso. Como no es ni el if ni el elif verdadero, entonces nos vamos a la siguiente sentencia. Y acá el return. Fíjense que acá uno podría haber dicho, profe, ¿por qué este return no está dentro de un else? Podría ir dentro de un else, pero en este caso la lógica que se usa es la siguiente. Si acá no me botó este return, porque recuerden que si yo entro, el return me va a sacar. Si no me bota este return de la función y no me bota este return, es porque va a llegar a esta parte, entonces no es necesario el else. Esto solamente lo podemos aplicar dentro de las funciones gracias al comando return, porque el return, recordemos, dos funcionalidades. Me devuelve el valor y me saca de la función, me devuelve a donde me llamaron. ¿Sí? Entonces, ahora, nos dimos cuenta
que en ambos casos siempre nos da el mismo valor, 3. Pero se dan cuenta que se ejecutan distintas partes del código. En el llamado anterior se ejecutó el return B. En el llamado ahora se ejecutó el return C. ¿Por qué? Si yo pasé siempre los valores 1, 3, 2, ¿por qué me daban valores distintos? ¿A qué se podría deber? ¿Me podrían explicar? Al orden en que ingresó los datos. Correctamente. Depende del orden. Por eso, ustedes acá en los números, por suerte nos daba el mismo resultado. El mayor, independiente del orden de que yo pase los números, da el mismo resultado, que era 3. Pero se ejecutaban distintas partes del código, ¿sí? Ahora, ojo, importa mucho el orden en el que yo pase los datos. Ya lo habíamos visto en las funciones anteriores, sobre todo en la función potencia. Con la función potencia yo tengo que el primer valor es la base y el segundo el exponente. Si yo cambio el orden, tengo resultados distintos. En este caso en particular, si bien es cierto no había un resultado distinto, teníamos que se ejecutaban segmentos distintos. ¿Ya? Entonces, muchachos, les voy a mandar por acá, por interno, el link del ejercicio que vamos a desarrollar ahora, para que todos estemos alineados. Y, a ver, ¿dónde llegó el chat? Aquí. Ahí está, le acabo de mandar por el chat, muchachos, por si acaso, para que ustedes también lo puedan ver. Vamos a hacer este ejercicio que están viendo ahora en pantalla. Está en la página de Programa y tiene que ver con la función de números primos. Como ustedes tienen en la tarea la función número primo ya implementada, no hay problema en que nosotros trabajemos este tema de números primos como función. Déjenme abrir el Python, ¿cierto? Ya. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Fíjense, acá tengo el Python y acá tengo la función. Nos dicen que los ejercicios, bueno, en alguna parte anteriormente podríamos haber hecho el número de primo, pero como programa, ya ahora nos están pidiendo que este programa, lo que les decía anteriormente, descompongamos el problema del número primo. Y nos dicen acá que estos programas lo podemos lo podemos escribir haciendo un código más pequeño, y para esto nos piden escribir las siguientes funciones. Escribe la función es divisible n, d, que indique si n es divisible por d. ¿Cómo creamos una función? Para crear una función tenemos que colocar la palabra reservada def. Ahora damos el nombre de la función, en este caso nos están diciendo que la función se llama es divisible, y los parámetros de la función son un número n y un número d. ¿De acuerdo? Tengo la función es divisible n, d. ¿Qué tiene que hacer esta función, muchachos? Esta función nos devuelve verdadero si es que el d divide el n y falso en caso contrario. ¿Cómo haríamos eso? ¿Qué harían ustedes para ver si un número es divisible? Haciendo que el resto sea igual a 0. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos? If n módulo d es igual a 0, return true. Y bueno, si no pasa eso, return false. Esa sería la función indivisible, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Muchachos. ¿No? Es más, alguien podría haber dicho, profe, ¿y por qué no hizo return n módulo d igual a 0? Porque también podríamos haber hecho así la función, ¿o no? ¿Entienden la que está haciendo la función divisible 2? Sí. ¿Qué me estaría haciendo Israel?
estaría devolviendo ya el true de inmediato o el false. Exacto. Lo que estamos haciendo acá es hacer una comparación. Y dependiendo del resultado de la comparación, es el valor que me va a retornar. ¿De acuerdo? También pueden hacerlo de esta forma o de esta forma. Ya, tenemos las funciones divisible. Y ahora nos dicen que usando la función, haciendo uso de la función divisible, escribe la función es primo, que determine si un número es primo o no. Entonces acá hacemos def es primo y recibimos el número n. Pregunta para ustedes, ¿cómo sabemos cuando un número es primo? Cuando solo se ¿O puede cuál? dividir por el mismo y por uno. Ya, ok. Entonces, Israel, ¿el 18 es primo? No, ¿El 56? tampoco, ¿El 169? tampoco. ¿El 71? Es primo. Ya. ¿Se dan cuenta que ahora tenía respuesta? Como función, yo le daba un valor, él devolvía. Yo le daba un valor, él devolvía. Pero desentrañemos los pasos que hacía a lo mejor mentalmente Israel. ¿Qué hacías tú? Si yo te digo, por ejemplo, el 14 es primo, ¿qué haces mentalmente tú? Veo si es par o no. Ya. Y por ejemplo, el 71, ¿qué hiciste para decirme que era primo? Trate de pensar si se podía dividir por 3, 5, 7 y 9. Ya. ¿Y el 121 es primo? Sí, porque se divide por 11. Ya, o sea, no es primo entonces. Ah, Ya. no, no es primo. Ok. ¿Se dan cuenta? La lógica que está detrás de todo esto es que ustedes empiecen a probar. El algoritmo que ustedes lo hacen implícitamente es, yo te doy un número y tú empiezas a probar desde el 2 en adelante. Tú dices, por ejemplo, para el caso del 56, ¿el 2 divide el 56? Sí, ya, listo. Y dices, ya, no, no es primo porque lo dividí por 2. En el caso del 169, uno dice, oye, ¿el 2 lo divide? No. ¿El 3 lo divide? No. ¿El 4? Tampoco. ¿El 5? Tampoco. ¿El 6? No. ¿El 7? ¿El 8? ¿El 9? Hasta que llegan al 13. A veces se cuenta, el 13 se lo divide porque es 13 por 13. Entonces, ese es el algoritmo que ustedes están implementando, que están haciendo ustedes acá atrás. Ahora, fíjense, una particularidad, déjenme borrar la pizarra. Una particularidad de los números, que nosotros técnicamente dijimos que un número comparte, bueno, vamos a tomar los divisores de números van a ser del 1 al n. Entonces acá vamos a tener el 1, ¿cierto? Y por acá vamos a tener el valor n. En ese rango nosotros buscamos los divisores, ¿cierto? Entre el 1 y el n. Nosotros no vamos a probar con los divisores, no vamos a probar ni con el 1, ni vamos a probar con el n, porque esos son los números que dividen a cualquier... Esos números siempre dividen a cualquier número. Vamos a probar en el rango del 2 al n menos 1. En ese rango los vamos a mover, ¿sí? Ahora, hay una cosa interesante que ustedes se pueden dar cuenta, que desde la mitad, ¿ya? Desde el n medio, por ejemplo, este algoritmo lo podrían optimizar aún más con la raíz cuadrada, pero nos vamos a dar cuenta acá de que en el rango de acá, muchachos, en el rango del n medio al n menos 1, en todo este rango no voy a encontrar un divisor. Por ejemplo, si yo tengo el valor 100, el número 100, y quiero buscar los divisores del 100, yo tengo claro que acá en el rango del 2 al 50 debieran estar los divisores. Pero, por ejemplo, 51 divide al n, divide al 100, 51 no, el 52 tampoco, el 53 tampoco. Y de ahí en adelante, todos estos valores que están desde el n2 más 1 hasta el n-1, nunca voy a encontrar un divisor de n. Por lo tanto, si en nuestro algoritmo, si quisiéramos buscar los divisores
los divisores, digamos, de algún número en particular, vamos a buscar en este rango, vamos a buscar del 2, me cambió el color, ya, pero lo que quería hacer es que vamos a buscar acá en el rango del 2 al n medios incluido. En ese rango vamos a buscar los valores, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora, fíjense en lo siguiente. ¿Por qué digo eso? Porque ustedes, por ejemplo, en el caso de Israel, él empezó probando con el 2, con el 3, con el 4. Entonces, como nosotros tenemos que empezar a probar, tenemos que hacer que nuestra función genere esos valores. Por lo tanto, podemos hacer c es igual a 2. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mientras c sea menor o igual que el n parte entera 2. ¿Sí? N es mi parámetro, n es el número. Yo voy a considerar desde el 2 hasta la mitad del número. Ahí voy a estar buscando si es que encuentro algún divisor. Entonces yo digo, si es divisible, porque voy a usar la función anterior, ¿y cuál es el primer parámetro que voy a pasarle para ver si es divisible? Acuérdense que la función divisible recibía dos valores. ¿Cuál sería el parámetro que yo tengo que darle acá a la función para que, valga la redundancia, funcione? ¿Aló? ¿El N o Chicos. no? El n, ¿y cuál otro valor? Porque la función es divisible recibe dos valores. ¿Qué otro valor? Quiero saber si lo divide o no. El valor C. El valor c. Porque estaría probando, la primera vez estaría probando con el n y el 2. Pregunto, si es divisible, si esto es verdadero, si la función es divisible o verdadero, entonces el return va a ser false. ¿Por qué? Porque como encontré un divisible en el rango de 2 a n medio, significa que no es primo. Entonces retorna falso. Ahora, si esto es falso, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que aumentar en 1 el valor c para que ahora vuelva arriba y pruebe con el 3. Y luego llamo a la función divisible con el n y el 3. Si el 3 divide el n, me va a retornar falso. Si no, pasa a 4 y acá voy a ir incrementando hasta llegar hasta la mitad del número. En ese momento, cuando yo pase la mitad del número, si eso nunca me botó acá, yo puedo decir return true. ¿Por qué? Porque si nunca encontré un divisor en el rango del 2 al n medio, es porque no hay divisores, entonces me retorna verdadero. ¿Sí? ¿Se entendió? Por ejemplo, yo puedo hacer acá print, no, vamos a hacer acá x va a ser igual a un int de un input, ingrese un número. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer ahora print, no, lo vamos a analizar, r, y como la función nos devuelve algo, vamos a hacer es primo, comilla x, o sea, paréntesis x. Ahí estoy llamando para evaluar si el número que ingresé es primo. Y ahora voy a ver si r, podría ser acá, si r solamente, porque el r va a ser verdadero o falso. Si el r, el valor que tiene r es verdadero, entonces print el número es primo. Else print el número es compuesto. Ahora, si quisiéramos hacer el número y mostrar el número, cerramos comillas, coma, colocamos x, porque ese es el número, coma, es primo. ¿Sí? El número, cerramos comillas, coma, x, coma, es compuesto. ¿Se entendió? Si yo hago F5, pum, le damos que hay que grabarlo. Esperemos tenerlo por aquí. Ejercicio clase, ahí están. Y colocamos que el día es para el 102, martes 06 de octubre. Ya. Guardamos. Entonces tenemos lo siguiente. Ingreso el número, dijimos 169. El número 169 es compuesto. F5. ¿No? Ahí sí. Sí. Ya. Ingresamos el número 169 y nos indicaba que el 169 es compuesto. Ingresa el número 340.
343, enter, y nos dice que es compuesto. ¿Ya? Volvemos a ejecutar F5, colocamos el 71 y nos dice que el 71 es primo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo funcionaría acá? Yo ejecutaría primero, muchachos, le voy a ir colocando tickets para que ustedes vayan viendo. Acá, yo primero ejecutaría esta sentencia. Voy a colocar la sentencia acá. Oh, un segundo. Ya. Yo ejecutaría la sentencia. Bueno, no sé por qué no lo coloca verde ya. Ingresa el número, lo colocaría acá, ¿cierto? Esto que, y me pediría el número, que estaríamos viendo acá. Después, acá, llamamos a las funciones primo. Como llamamos a las funciones primo, el valor X se va acá, y el valor X lo guardo en N. Hace esta sentencia, hace esto, y empieza acá, podría estar repitiéndose esta parte harto rato, ¿ya? Supongamos que encuentra en algún momento que lo divide, entonces acá es falso, y este return false me lo devuelve discúlpenme, todo de nuevo, no me di cuenta de un detallito. Entonces llamamos a las funciones primo, llegábamos acá, se ejecutaba esta sentencia, ejecutábamos el while, y acá yo llamaba a la otra función, entonces aquí yo pasaba arriba, ¿ya? Y la función me devolvía. Entonces en base a ese yo evaluaba. Si no era divisible, se ejecutaba el C+1, volvía al while, volvía a llamar a la función, entonces subía. Se dan cuenta que esta función es primo, llama a otra función. Que esta función es cortita, pero igual se puede hacer. Entonces, acá, en algún momento, la función es divisible, nos va a retornar que es true, y esto va a ser return false, y nos va a hacer retornar falso, por lo tanto, acá se ejecutaría esta parte del else, que es compuesto. ¿Se entiende? ¿O no se entiende la lógica de cómo yo acá llamo a una función y esta función llama a otra función, esta función le devuelve a quien lo llamó, quien llama a la función, devuelve acá, y esta función evalúa, y si es que es verdadero, va a retornar falso y va a devolver acá abajo. ¿Se entiende la lógica de los llamados? Chicos, ¿no? Sí. Sí. Ya. Ok, entonces, dada la hora, les va a quedar de tarea la siguiente función, que es usando las funciones primo. Ahora nos están pidiendo que usemos las funciones primo. Escribemos la función iésimo primo que entregue el iésimo número primo. ¿Qué quiere decir eso? Que si digo el primo 3, me deberá devolver el valor 5, porque el primer primo es 2, el segundo es el 3 y el primo 3 sería el 5. ¿Sí? Por eso acá cuando digo iésimo primo y coloco el 20, me está diciendo que el primo en la posición 20 es el 71. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que tienen que hacer para el próximo jueves? Sí. Es para que vayan soltando la mano. ¿De acuerdo? Recuérdenme, el jueves lo vamos a revisar, vamos a comenzar con esto. Si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá. Recuerden, muchachos, ninguno de ustedes hasta el momento ha ido. Yo tengo horario de consulta los días miércoles en el bloque 11-12. He recibido hartas visitas de otros estudiantes, bueno, del otro paralelo que tengo, y de otros estudiantes, pero de ustedes hasta el momento no he recibido. Lo cual indica o que están muy bien, o lo cual me puede indicar que no están estudiando. Así que yo quiero inclinarme porque están muy bien. Pero les recuerdo, por favor, por si acaso, ¿ya?